¿Felicitan a los peronistas que arreglaron con Puyaro? No lo sé. Ayer la mesa partidaria lo que bajó fue un fuerte comunicado diciendo que se oponen a la reforma de la Constitución, y cuando uno de los sectores le pidió libertad de acción a la mesa partidaria, fue negada esa libertad de acción. Con lo cual, si hay un voto diferente, hay que ver qué medida disciplinaria, si es que lo hará, tomará el Partido Justicialista. Muy bien, estamos en línea con la diputada provincial del PJ. Pertenece al espacio, una de las personalidades políticas más leales en la estructura de Omar Perotti, es la señora Celia Arena. ¿Cómo le va, Celia? Buen día, buena mañana. Muy buenos días, Roberto, y el equipo. A ver si la escuchamos, Nacho, a ver, podemos optimizar. Yo creo que está la conducción del PJ interviniendo la conversación con Celia. Celia, ¿cómo? Es como una cosa un poco stalinista, ¿no? Sí, no, bueno, viste, estas cuestiones, viste, las comunicaciones, y bueno, usted... Ahí está. A ver, está muy bien esto. No, está muy bien. ¿Quién domina la voz política? ¿Tienen esa idea de un país que el disenso es mal visto? ¿Que opinar distinto es mal visto? No, por supuesto que, no. Para nosotros es esencial en la política el disenso. Y en nuestro partido político, que de verdad es una expresión de eso, de la diversidad con objetivos en común, pero con un profundo respeto también a las diferencias. Por eso digo, más allá de que el Partido Justicialista en sí es como una herramienta electoral, pero nosotros siempre nos gusta hablar de movimiento, no a nosotros, a Perón, digamos, pero de verdad que nosotros creemos en eso porque puede contener a expresiones de los más diversas, que tenemos por supuesto muchas cuestiones en común, que lo podemos resumir en mucha preponderancia de los temas sociales, sí, de las cuestiones vinculadas a la felicidad del pueblo, para decirlo de una manera como muy romántica, sí, ¿no? Y medidas en ese sentido. Pero bueno, para nosotros el disenso tiene un valor fundamental. Sí. Celia, usted nos decían en estos días, y algo que uno puede entender, que ustedes en el gobierno, cuando conducía Omar Perotti la provincia, era gobernador, sufrían lo mismo que sufriría cualquier gobernador. Elecciones indefinidas de los senadores, una justicia que tampoco es elegida por la población y que puede llegar a ser eterna, digamos, la corte y demás, un parapoder que tiene el Estado, que no somete a una discusión pública su continuidad, digamos, o lo somete de una manera muy particular, como el caso de estas elecciones indefinidas que tienen los departamentos, el poder que tiene algunas herramientas de la democracia, el Poder Judicial no resuelve cada 4 años la continuidad o no de sus miembros. ¿Ustedes por eso acuerdan con Puyaro, se sienten identificados con los límites que le pone en gestión este sistema? Nosotros tenemos puntos de coincidencia con lo que vos mencionaste recién, porque claramente el único y siendo un punto que siempre fue neurálgico en cada vez que se quiso reformar la Constitución, que para hacer como un repaso muy corto, desde Reutemann en adelante, todos los gobernadores de distinto signo político quisieron llevarlo adelante por cosas que trascienden la reelección, pero siempre el nudo fue la mezquindad política, mirarse el ombligo, decir no, porque tal cual puede ser reelecto, etcétera. Pero claramente el único cargo que no tiene reelección en la provincia de Santa Fe es el de gobernador o gobernadora. Después, todos los otros cargos son ilimitados, más allá de otras instancias que nosotros queremos introducir en la Constitución, porque nos parece que hace al juego de la división de poderes y a los controles y las limitaciones al poder, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Bueno, vos recién hablabas del tema judicial, y a mí me preguntaban, ¿y qué cambia el Consejo de la Magistratura? Y por suerte tenemos un ejemplo muy cercano. Recordás, Roberto, que hace muy poco el gobierno mandó pliegos para la Cámara de Ejecución Penal que fueron muy cuestionados porque en 2 de los casos se había alterado el orden de mérito, habían rendido mal, etcétera, y se enviaron igual esos 2 pliegos que nosotros votamos en contra, justamente por esto. ¿Eso por qué pasa? Porque el Consejo de la Magistratura es muy endeble, está creado por decreto, no está en la Constitución. Entonces, que estén estos mecanismos en la Constitución hace que haya mucho más seguridad jurídica en ese sentido. Ese es uno de los puntos, pero hay muchísimos puntos que son de suma importancia y trascendencia para la gente, no para la política. Además, porque digo, Constitución, limitación a los poderes
y consagración de derechos, una caja de herramientas para que después los gobiernos pongan en ejecución esos derechos por distintas vías. Por eso nos parece que es muy, pero muy importante dar este debate. Celia, ¿esto entonces qué significa? ¿Que el jueves, si se habilita la sesión, van a votar a favor de la reforma, el bloque de ustedes, salvo, entiendo, Walter Agosto, el resto van a votar a favor? Lo que significa es que nosotros el jueves, cuando tuvimos la garantía, hablábamos recién del tema de la reelección del gobernador o no. Nosotros creemos que el gobernador, que los gobernadores, gobernadora, en la provincia de Santa Fe tiene que tener derecho a una reelección. Santa Fe es una de las 5 provincias del país que no lo tiene, pero consideramos que este gobernador, como cualquiera de los otros anteriores que intentó hacerlo y no lo pudo llevar adelante a la reforma, no tiene derecho a ser reelecto. O sea, consideramos que bajo ningún punto de vista se puede tomar como primer periodo de Maximiliano Puyaro para habilitarlo a una reelección. Consideramos que tiene que ser del 2027 en adelante. Ahora bien, esa es una de las cosas que nosotros estamos discutiendo. El jueves, cuando avanzamos en esto, dejamos claro nuestra posición, presentamos nuestro proyecto y estamos avanzando en la discusión en comisiones. Si alcanzamos los consensos necesarios, porque no es solamente este tema, sino son muchos otros temas a los que hay que arribar a ese consenso, y ahí el valor del disenso, poder llegar a ese punto, firmaremos el dictamen y trataremos la ley de necesidad de reforma, que digo, quiero dejar en claro esto. Este es el primer paso, no estamos aprobando la reforma. No, claro, eso le iba a decir. Habilitamos el tema, habilitamos la reforma. Después habrá momento de la campaña, los ciudadanos, ciudadanas de Santa Fe, el pueblo santafesino, escuchará las propuestas de cada espacio político respecto a qué tiene que plasmarse en esa nueva constitución. Habrá elecciones a convencionales constituyentes o diputados reformadores. Después se hará la convención constituyente. Digamos, es todo un proceso con la seriedad que requiere el tema, ¿no? Así que, bueno, en esas condiciones, y reitero, estamos dando ese debate con toda la voluntad de alcanzar los consensos necesarios para poder avanzar. Bueno, serán los convencionales, ¿no?, los que también terminen de ver si la reelección del gobernador es para el actual o para más adelante. Eso es potestad de los convencionales una vez que se elijan. Exactamente, y acá me parece que adelante, Evelyn, hay algo que es muy importante, que para nosotros es central. Antes de los convencionales va a ser de la manera, y que es lo que nosotros queremos, de la manera más democrática que existe. La gente, cuando vaya, al ciudadano del pueblo santafesino, cuando vaya a votar a convencionales constituyentes, va a definir entre nuestra postura, que esta que dice que Maximiliano Puyaro no tiene derecho a la reelección, y de otras fuerzas políticas que probablemente compartan esto, o la postura de quienes dicen que sí. Y democráticamente definirá qué es qué mandato le da a esos convencionales constituyentes. Así que nos parece que esta es una manera que justamente respeta esa cuestión esencial del poder de decisión del voto, ¿no? Cuando se definen cosas muy importantes. Empezó la nota diciendo un poco en chiste, un poco en broma, el tema del estalinismo dentro del Partido Justicialista. Si ustedes se desmarcan de lo que ha sido la decisión de la mesa del Partido Justicialista, ¿van a ser expulsados? A ver, la broma del estalinismo tenía que ver con el tema de nos están interviniendo la comunicación. La verdad es que nunca, históricamente, nunca, el Partido Justicialista dio mandato ni a los legisladores ni a los gobernadores del justicialismo. Sí sienta posición, curiosamente, respecto a la reforma constitucional. La postura del Partido Justicialista siempre fue reformista. Mencionábamos Reutemann y Obey, los dos gobernadores del peronismo del 90 en adelante, promovieron, inclusive mandaron mensajes de reforma constitucional. Eso por un lado, una postura histórica del peronismo. Pero además de eso, nunca hubo mandato. Podemos ver, leyes muy importantes, como por ejemplo la de boleta única, que es una ley electoral sumamente importante.
y eso no fue consultado al PJ, ni hubo mandato, digamos. El Partido Justicialista sí es un ámbito de debate, de discusión, donde se sientan posturas, pero después se respeta la voluntad de cada espacio, sobre todo con esto que decía, ¿no? La diversidad que compone nuestro partido político. Así que, nada, nosotros tenemos, digamos, cada uno de nosotros está avanzando con esto con muchísima convicción, y convicción no mirándose el ombligo de la política, porque muchas veces dicen, no, pero ustedes van a habilitar, ustedes van a hacer que Puyaro sea reelecto. Eso, por un lado, es sumar menospreciar la propia capacidad política que tiene un partido histórico como el Partido Justicialista, como el peronismo, de enamorar, de convocar, de tener propuestas de candidatos o candidatas. Lo que pasa, Celia, y por otro lado, subestimar a la gente, porque quien de última va a militar esto que estamos diciendo es la gente que no vota por una reforma, no vota por una artículo. Lo que pasa, Celia, que en este tiempo yo creo que el espejo muestra, y me engancho con la palabra enamorar, que lo que muestra el espejo es medio feíto para la gente, en realidad. Es como que es difícil enamorar hoy a un electorado que ha votado de una manera tan disruptiva, ¿no? Para lo que vendrá. Sí. Incluso se habla de las nuevas candidaturas con la presencia de streamers, de youtubers, de figuras no formadas en la política, las tradiciones de la política, como inclusive interlocutores de ese descontento que puede tener la sociedad con el presente, ¿no? Es como que es muy difícil enamorar siendo tan feíto, por describirlo de una manera simbólica alrededor de lo que propones. Entiendo perfectamente la descripción y comparto, y por eso el desafío es más grande, y por eso digo, el peor error es tomar decisiones mirándose el ombligo, y en esto quiero decir mirando para adentro de la política y qué es esto, si nos conviene, porque claramente yo estoy convencida, Roberto, de que mucho del voto de la gente hacia el presidente y hacia estas nuevas figuras o todo esto que aparece tiene que ver con encontrar una política que se mira a sí misma y que esto tiene que cambiar. Por eso nosotros entendemos y sabemos esta cuestión de que después, cuando uno avanza en determinadas cuestiones, no es que son todas certezas, es que hay que construirlas esas certezas, pero nos parece que es muy importante poder destrabar este tema y que Santa Fe tenga la constitución que se merece, porque no es una cuestión solamente formal. Hay una parte que tiene que ver con la política, sí, pero que tiene que ver con la gente. Esto de la reelección por un lado, pero pensemos, la Constitución del 62 se dio en un contexto de mucha inestabilidad democrática. 62, el Partido Peronista, la proscripción, golpes de Estado. Por eso se plasmó que quien gana en la categoría de diputados provinciales incluye en la Cámara 28 diputados. Esto tenía el sentido, en ese contexto de inestabilidad, de asegurar la gobernabilidad, por lo menos en una Cámara, afín al gobernador. Eso hoy cambió. Se da de bruces con la ley de boleta única y con las PASO. Pero además cambia mucho la composición de la Cámara. Nosotros hoy tenemos una Cámara con 28 oficialistas. Si se aplicara DONT, que es una de las reformas que nosotros proponemos, habría entre 17 y 19, no recuerdo bien, oficialistas. Nosotros tendríamos 16, el bloque de Amalia Granata tendría 10, mucho más riqueza a la hora de debatir. Y después hay muchas cosas que autonomía municipal para Rosario, poder discutir para Rosario, para Santa Fe, eso es, cosas para la gente y salirse del esquema corporativo de discutir si nos conviene o no por la reelección de un gobernador. Gracias, Celia, buena mañana, hasta luego. Buena mañana, hasta luego. Celia Arena, diputada provincial del PJ. Hay un tester de qué le interesa a la gente que hagamos, que es el ánimo del operador. Si el operador se te duerme o cabecea, es porque lo que estamos hablando no le importa a nadie, en realidad. Pero no es una cuestión personal, de Nacho, de Marce, de que fuera. Digo, la reforma constitucional nos importa a nosotros, los que estamos abocados a estos temas. Después a la gente no le importa nada, en realidad. Y eso es lo que plantea Celia, también este divorcio que tiene la política con las... Gracias, Nacho, por ser...